Vamos a hablar del consenso fiscal o el pacto fiscal, algo que habían firmado tanto Nación como los gobernadores el año pasado, que todavía no se puso en práctica y que ahora, ante la asunción de Sergio Massa, son los propios gobernadores los que están un poco presionando y pidiendo que se avance para que ingrese y entre ya en la práctica. Esto de alguna forma modifica el esquema impositivo en cada uno de los distritos, lo cual podría afectar directamente a los ingresos por impuestos en cada provincia. Vamos a pedirle más detalles a Ricardo Paulina, que es tributarista, siempre muy gentilmente nos atiende, para conocer un poquito qué podría modificarse, qué nuevos impuestos podrían crearse, cuáles podrían aumentar. Paulina, ¿cómo le va? Buenas noches. Facundo Ponce lo saluda. ¿Cómo anda? ¿Qué tal, Facundo? Muy buenas noches. Un gusto saludarte. Igualmente, gracias. Si se pone en práctica el consenso fiscal que ya fue firmado en 2021, ¿qué podría cambiar para nosotros, para los ciudadanos en términos impositivos? Seguramente más inflación o mayores costos y mayor afectación al bolsillo. Como bien señalaste, esto fue un pacto que fue suscripto el 27 de diciembre del 2021 y que, bueno, estuvo durmiendo hasta ahora. Y lo que pasa es que las circunstancias que se están viviendo, donde el Tesoro Nacional o el Estado Nacional pretende ajustar un poco el nivel de gastos, entonces esto ha sido sacado otra vez de esos cajones donde estaba durmiendo por parte de los gobernadores que están impulsando, porque básicamente están viendo que el Estado va a hacer una restricción de fondos y por lo tanto va a dejar de otorgar los famosos ATN, que son los adelantos transitorios de la Nación, ¿no es cierto?, del Tesoro de la Nación. Por lo tanto, para poder financiarse en caso de necesidad de alguna emergencia financiera, por parte de los estados provinciales, necesitan esta herramienta, que básicamente es la posibilidad de aumentar los impuestos provinciales, ¿no es cierto? Todo lo que está como facultad de cada una de las gobernaciones. En definitiva, Ricardo, para ponerlo en palabras simples, vamos a financiar nosotros la plata que dejará de entrarle a las provincias desde Nación. Exactamente, sí, nosotros a tener que financiar un mayor gasto. Eso es un cheque en blanco que se le da a los gobernadores para poder, digamos, no hacer un ajuste en estas circunstancias extremas que está viviendo el país, en estas dificultades, y, digamos, y tener la posibilidad de poder sacar más plata del sector privado, del sector productivo, para financiar los déficits o que tenga el Estado provincial, ¿no es cierto? Sí, algo que después se traslada a los precios, ¿no? Digo, si a los que producen le cobramos más impuestos. Así es. Básicamente este acuerdo lo que contempla es la posibilidad digamos, de que los gobiernos puedan aumentar el impuesto sobre los ingresos brutos, puedan aumentar el impuesto inmobiliario, puedan aumentar impuesto de sellos, impuesto automotor, que son todos los impuestos provinciales. Y esto obviamente se va a traducir en un traslado de los costos hacia quién, y obviamente hacia el sector que paga, que es el consumidor final. Si ponemos como ejemplo, digamos, la industria manufacturera o la actividad primaria, que deberían hoy estar exentas en el año 22, y sin embargo la actividad primaria está pagando una tasa del 0,75%, se lo faculta para cobrar hasta el 0,75%, y la industria manufacturera, que tendría que estar exenta también, va a estar pagando una tasa máxima del 1,50%. Esto significa, lisa y llanamente, que cualquier productor que haga un insumo para una industria manufacturera y eso se incluya en esa actividad, va a formar parte de los costos y va a engrosar el precio que se va a trasladar finalmente al público, y la gente lo va a tener que pagar de su propio bolsillo. Esto afecta directamente al consumidor final. Paulina, buenas noches. Adrián Flores lo saluda. Quería consultarle de cuánto estamos hablando de estos ingresos de ATN que dejarán de percibir las provincias y por los que deberán subir algunos impuestos para hacerle frente a este dinero que ya no llegará desde Nación. Los ATN es una facultad, si se quiere, discrecional que tiene la Secretaría de Hacienda, ¿no es cierto? Básicamente no es algo rutinario, pero sí es algo que está destinado a atender un déficit transitorio de fondos que pueda tener una provincia o una emergencia, como fue el caso de las inundaciones o los incendios, que entonces se necesitaron de fondos adicionales para atender esa emergencia.
Entonces lo que hace el Estado Nacional es adelantar esos fondos que después juegan contra la coparticipación, digamos, se afecta la coparticipación de la provincia. Pero es un adelanto transitorio por un periodo determinado. No hay un monto cierto, no hay un monto determinado en el presupuesto nacional. Pero bueno, lo cierto es que esta facultad está otorgada a los gobernadores y yo le diría que en un promedio tienen facultades como para estar aumentando todas las alícuotas de impuestos sobre los ingresos brutos prácticamente hasta en un 20%. Bien, solamente... Va a aumentar el turismo, por ejemplo, la tasa para el turismo, los hoteles y restaurantes están facultados para aumentarlo del 4 al 4,50%. La actividad de intermediación financiera, un préstamo que alguien puede conseguir, bueno, están facultados para aumentar la tasa del impuesto sobre los ingresos brutos del 4,5 al 9%. Y esto es, dice llanamente, tocar el bolsillo de la gente, porque, a ver, una persona que necesita un crédito para consumo, irse de vacaciones o para incluirlo en su actividad comercial, para ampliar un local de venta, etcétera. Bueno, va y pide un préstamo. Los préstamos tienen una parte de capital y una parte de intereses. Esos intereses ya sabemos que producto de la inflación que hay galopante que hay en el país, son enormes las tasas. Gigantescas. Y si a eso adicionalmente le facultamos para que los gobiernos provinciales cobren hasta una tasa del 9% de ingresos brutos sobre esos intereses, esto tenemos que sencillamente interpretarlo, que va a impactar directamente en el costo de esta persona que va a solicitar el crédito. Ricardo, le va a impactar significativamente en la cuota. Perdón, ¿no es ilegal cobrar interés sobre interés? No es un interés sobre interés, esto es una tasa de un impuesto sobre el interés. Es decir, por ejemplo, quien otorga el préstamo... Pero digamos que dice, el interés en la práctica ya es un impuesto. Bueno, pero es un interés que... el interés es el componente que tiene que pagar una persona por utilizar el capital que me está prestando un tercero. Digamos, este es un componente, es una contraprestación. Y acá el Estado lo que dice es, yo te cobro un impuesto por ese rendimiento, esa contraprestación que vos estás teniendo, ese enriquecimiento que vos estás teniendo, pagame a mí una porción de ese impuesto. Son cosas distintas, la naturaleza es totalmente distinta. Bueno, el Estado se está quedando con este enriquecimiento de esta actividad comercial, de la actividad de los particulares, se está quedando con una porción. Y obviamente esto es un impuesto que se traslada, lo va a terminar pagando el consumidor, siempre lo va a terminar sufriendo así. Difícil hacer inversiones así, Paulina. Hablábamos con algunos representantes de la CAME, también de pequeñas y medianas empresas, en medio de este contexto, invertir en una situación así si esto prospera. Lo que pasa en la Argentina es que no hay pautas, no hay una seguridad jurídica. Entonces hoy tenemos una tasa del 4,5 para los préstamos, entonces mañana tenemos una tasa del 9 y así podemos tener una del 12. Entonces las reglas del juego son cambiantes y no hay posibilidades de planificar en la Argentina. Entonces la tasa de rentabilidad que cualquier empresario... Y cuando hablo de empresario, no deliremos. Estamos hablando de un kiosco, es un empresario. El que tiene un pequeño negocio en la calle es un empresario, ¿no es cierto? Y lo tiene como un sustento de su vida. Entonces, no puede planificar y lo que va a tratar de hacer es tener el máximo ingreso posible porque el mes que viene no sabe si va a vender. O el año que viene no sabe si le van a poner un impuesto extraordinario y le van a sacar parte de la renta. Entonces, siempre tiene que estar cuidándose, tratando de maximizar las utilidades, y obviamente esto atenta contra toda la sociedad, porque si nosotros tuviéramos pautas claras, una inflación controlada, uno puede planificar qué es lo que vende en un año, qué es lo que necesita vender para solventar su gasto de estructura, cuánto puede incrementar sus ventas si incorpora personal, si amplía su negocio. Bueno, hoy es muy difícil hacer todo esto, y además de todo eso, digamos, aparecen estas facultades extraordinarias donde se le da un cheque en blanco a los gobernadores para seguir castigando la actividad privada, seguir castigando la actividad productiva, cuando debería ser todo lo contrario. Tendrían que estar alentándola para que se genere mayor empleo. Ricardo, Paulina, muchas gracias por el tiempo, como siempre. Saludos. Al contrario, saludos a ustedes y a su audiencia.